sobre lenguas originarias y talleres demostrativos en lenguas totonaca y tiriquí, incluida en el programa cultural de la Cámara de Diputados, promovida por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal Ávila, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro. Encabezan este evento el doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Cirilo Valencia Olmos, de Pilares, Ciudad de México. Sandra Cruz Dolores, de Pilares, Ciudad de México. El doctor Roberto Rodríguez Soriano, investigador del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Rosnatalie Avelino Sierra, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Para iniciar este evento, escucharemos el mensaje del doctor Elías Robles Andrade. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buen día a todos. En el nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y de sus humildes anfitriones, el Espacio Cultural San Lázaro, les damos la más cordial bienvenida, agradeciéndole justamente al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, todo su apoyo para llevar a cabo este programa cultural, en este caso nuestro programa académico denominado el día de hoy Mesa de Análisis, Lenguas Originarias y Talleres Demostrativos en Totonaca y Triqui. A propósito, ya lo saben ustedes, de la efeméride del 21, pasado mañana se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Quiero agradecer a los miembros del Presidium, muchas gracias por acompañarnos. Cirilo Valencia Olmos, de Pilares, Ciudad de México. Sandra Cruz Dolores, de igualmente Pilares, Ciudad de México. Amigos de Pilares con los que hemos hecho o llevado a cabo otras actividades. Recientemente hicimos un taller de box y de la posibilidad que tiene como un factor para reinsertar socialmente a las juventudes. De hecho, desde la presidencia se está promoviendo una iniciativa de este tipo, entonces agradecer a esta institución tan noble como Pilares que nos ha acompañado en este tipo de iniciativas, de programas. Gracias también al doctor Roberto Rodríguez Soriano, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, y a la doctora Rosnatalie Avelino Sierra, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctora. Como un breve preámbulo y no dejar de mencionar que tenemos también como miembro del Presidium a la diputada Nati Popilli, la cual está trabajando, hay una agenda legislativa intensa en la que está envuelta. Nos comentaba que por favor los saludáramos muy atentamente, nos acompañara un momento en cuanto terminen sus actividades. Entonces le mandamos un cordial saludo y le agradecemos también que me forme parte del Presidium. A nivel mundial hay más de 8,000 lenguas, 8,324 se estiman, pero también se estima que cada 2 semanas, cada 15 días desaparece una lengua. Y el número de lenguas que se utilizan en los medios digitales es alrededor de 100. Es decir, hay la necesidad de reconocer la diversidad de lenguas que hay en el mundo. Ya decía yo, son miles, aunque son pocas o cada vez menos las que son utilizadas. ¿Por qué es muy importante esta efeméride? Porque si las lenguas desaparecen, si las lenguas no son reconocidas, si las lenguas se desvanecen, se pierden tradiciones, se pierde la memoria, se pierden posibilidades de crecimiento, desarrollo, modalidades únicas de pensamiento, modalidades únicas de expresión, cosmogonías, cosmovisiones. Es una efeméride muy relevante. Ya lo explicarán los expertos en la mesa, no me corresponde a mí ahondar demasiado, pero nada más comentarles que esta efeméride data del 2001-2002, ya estamos cumpliendo un cuarto de siglo con la conmemoración de esta efeméride. Mencionar que fue a iniciativa de la UNESCO y se sometió a la consideración de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas
y en algunas de sus resoluciones ya se decidió que el 21 de febrero de cada año se conmemora esta importante efeméride. También, como algunos de los datos relevantes, es que más de 500 participantes de 50 países diferentes participaron en la aprobación de la Declaración de los Pinos para con mayor fuerza reconocer los derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo de los pueblos originarios, de las personas que hablan lenguas indígenas, para que los derechos sean respetados en sus lenguas. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, de libre difusión de las ideas, etcétera. Sin más información para no extenderme demasiado, agradecerles que nos acompañen, que sigan el programa académico. Además tenemos demasiadas actividades artísticas y culturales que también nos gustaría que siguieran en nuestras redes. Ahí subimos nuestra cartelera. De nueva cuenta, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, director general. Ahora daremos lectura a las semblanzas de nuestros ponentes. Cirilo Valencia Olmos, originario de la comunidad de Ocotlamánic, ubicada en la Sierra Negra del estado de Puebla. Su lengua materna es el náhuatl, la cual forma parte esencial de su identidad y de su labor como promotor de la lengua y la cultura náhuatl. Actualmente cursa la licenciatura en Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional. Forma parte del programa Pilares del Subsistema de Educación Comunitaria, donde se desempeña como tallerista de lenguas nacionales. Adscrito al área de Patrimonio y Saberes, en este espacio imparte un curso taller a través de la artesanía mixteca, vinculando las prácticas culturales con la enseñanza de la lengua náhuatl desde el enfoque aprender haciendo. Es creador de materiales didácticos en náhuatl y elabora cartas descriptivas para el desarrollo de cursos y talleres. También se dedica a la traducción de poesías, cuentos y otros textos con el propósito de fortalecer, difundir y mantener viva la lengua. Ha participado en distintos espacios dedicados a la promoción y visibilización de la cultura y las lenguas originarias. Sandra Cruz Dolores, de raíces triquis y mazaguas, es una destacada promotora y guardiana de la identidad cultural. Su perfil integra una sólida formación académica en ciencia política y administración urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en diseños por el IMBAL, fortalecida en estudios especializados en derechos humanos y perspectiva de género. Sandra fusiona estas disciplinas para liderar proyectos que reivindican y celebran la riqueza de su comunidad. Actualmente imparte talleres en el programa Pilares, donde se enfoca en el empoderamiento de la identidad mazahua, creando espacios de resistencia y aprendizaje cultural. Tejedora por tradición, Sandra entiende que bordar es un lenguaje textil, donde aterrizan los conocimientos, pensamientos y costumbres. En sus manos reside la destreza técnica y en su corazón la herencia de sus antepasados. Su labor asegura que la cultura binacional que representa la gente del Venado continúe siendo una fuente de inspiración, voz y orgullo para las generaciones presentes y futuras. El doctor Roberto Rodríguez Soriano, licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en estudios mesoamericanos por la misma institución y doctor en humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó un postdoctorado en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la carrera de Humanidades y Narrativas Multimedia en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Trabajo académico centrado en el análisis crítico de la relación entre educación,
lengua, memoria y colonialidad, así como en los procesos de construcción de la figura del indígena en el proyecto del Estado-Nación mexicano. Tema de ponencia, educación y revitalización lingüística desde una perspectiva crítica y decolonial. Líneas principales de participación: crítica a la noción de preservación lingüística entendida únicamente como resguardo patrimonial o gesto simbólico. La lengua originaria como memoria histórica, experiencia viva y forma de mundo, no solo como sistema lingüístico. El sistema educativo como espacio de reproducción, pero también de disputa de las lógicas coloniales del lenguaje. Riesgos de la visibilización institucional cuando no se acompaña de transformaciones estructurales. Propuesta de una revitalización lingüística activa y situada que reconozca conflicto, desplazamiento, bilingüismo forzado y prácticas contemporáneas de resistencia. La doctora Rosnatalie Avelino Sierra es lingüista egresada del Colegio de México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Su trabajo se centra en el contacto lingüístico entre el español y las lenguas originarias, particularmente el otomí del centro, así como en procesos de bilingüismo y vitalidad lingüística. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue galardonada con el premio Wigberto Jiménez Moreno del INAH a la mejor tesis de doctorado en lingüística en el año 2023. Ha impartido cursos de sociolingüística en diversas instituciones y participa en proyectos de investigación sobre planificación lingüística y fortalecimiento del uso de lenguas indígenas en ámbitos educativos, y fortalecimiento del uso en ámbitos educativos y sociales. Saludamos la presencia y agradecemos de las autoridades de Pilares, Ciudad de México, al licenciado Edmundo Martín del Campo Sandoval, director de Cultura Comunitaria de Pilares, a Eva Margarita Quiroga García, subdirectora de Saberes y Talleres, a Edna Iris Hernández Ramírez, coordinadora académica de Patrimonios y Saberes, a Iván Agustín Martínez Valdés, subcoordinador académico de Patrimonio y Saberes. Para entrar en materia, cedo el uso de la palabra al moderador, el doctor Elías Robles Andrade. Por favor, doctor. Muchas gracias. ¿Les parece si hacemos una dinámica sencilla? La participación de cada uno de los ponentes en la mesa será de aproximadamente 15 minutos, si me lo permiten, comenzando con el doctor Cirilo Valencia Olmos, de Pilares, Ciudad de México, sí, justamente con Cirilo, y la temática sería las lenguas indígenas en contextos urbanos, rurales, el modelo cultura y lenguas indígenas en el sistema de educación comunitaria Pilares. Después de la participación de cada uno de los ponentes de la mesa, para que por favor podamos estar pendientes, los asistentes pueden elaborar alguna pregunta, vamos a acercarles el micrófono, vamos a hacer una primera ronda de preguntas y respuestas, quizás 3 o hasta 4 personas que puedan elevar su cuestionamiento, y dependiendo de los tiempos, porque después de esta ronda de preguntas y respuestas y entrega de reconocimientos, pasaremos a los talleres. Si no hay tiempo suficiente para otra ronda de preguntas y respuestas, que por favor nos puedan dar su correo electrónico los ponentes de la mesa, y que quien tenga algún cuestionamiento que no haya podido tomar el uso de la palabra nos lo pueda mandar a su correo electrónico para que amablemente se les pueda responder. Entonces, sin otro particular, Cirilo Valencia Olmos, de Pilares de la Ciudad de México, tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Tlazokamati, doctor. Panelticino noknihuanica niyol pakilisto o meco que nica timokakis que nazca y canto tlatolva que no me ngate.
bueno, sí tenemos la presentación, vamos a ir abordando el tema que me corresponde en este momento. Las lenguas originarias en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Este día es un momento claro para celebrarlo, para ponerlo en este contexto de celebración, pero también estamos este día para empezar a autoevaluarnos, a criticarnos qué hemos hecho nosotros con nuestras lenguas maternas. Sabemos que en México tenemos 68 lenguas indígenas o nacionales, con sus 364 variantes dialectales, pero pues sí, este es el momento en donde celebramos, pero también entregar cuentas de qué hemos hecho, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Las lenguas indígenas en dos contextos. En las zonas urbanas y en las zonas rurales se comporta de diferente manera, no nos dejará mentir las lingüistas. Entonces, abordemos desde este punto el cómo se usa en estos dos contextos, qué tanto hay de vitalidad en cada lengua. Claro, obviamente dejamos claro que el comportamiento de cada variante dependerá en el contexto, en su momento de su uso. Gracias. Nos vamos a apoyar de esta palabra diglosia. ¿Qué es la diglosia? ¿No? La diglosia es el que estudia el comportamiento entre dos lenguas y los diferentes momentos de uso o desplazamiento de una sobre la otra. Bien, a partir de este punto vamos a ir analizando cómo se comporta nuestra lengua, en el caso muy particular el náhuatl del variante de la Sierra Negra del estado de Puebla, cómo se comporta en esta zona urbana que es nuestro México o Tenochtitlan. Vamos a empezar a ver qué tanto abarca, en qué instituciones, en qué espacios se llega a utilizar, y luego vamos a contrastar con la parte de la zona urbana, de la zona rural, para ver ahí también cuál es el comportamiento o cómo se comporta nuestra lengua, qué tanto es la utilidad que se le da en este caso. Bien, por favor. La funcionalidad de la lengua en zonas o en espacios formales e informales. Bien, ¿a qué se debe esto o a qué me refiero? Sabemos que hay espacios donde podemos utilizar nuestra lengua de manera formal porque se tienen que tratar asuntos, digamos, más académicos, más comprometedoras, y tenemos espacios donde podemos utilizar la lengua de manera informal, digamos que en las zonas calle, casa y demás. Bien, por favor. Bueno, a esto me refiero cuando digo dónde se pueden o cómo se puede evaluar una lengua, qué tanto uso se le da en estos dos contextos. Vamos a abordar desde este contexto urbano. La lengua, en el caso particular, que coincidiremos con muchas de las otras variantes dialectales que tenemos, en este caso, cuando uno migra de una comunidad a las ciudades urbanas, el comportamiento se refleja de esta manera. En la casa, ¿qué tanta utilidad se le da a la lengua materna o a esta lengua que nosotros cargamos? Digamos que en porcentaje podemos en la casa nosotros utilizarlo un 40% la lengua materna y un 60% el español en las zonas urbanas, en este caso el castellano.
En las escuelas se empieza a complicar un poco más la situación. La lengua ya no se utiliza por ciertos motivos. Hay escuelas que son interculturales o bilingües, que en este caso podrían cambiar la estadística, pero en escuelas que no cuentan con esta educación intercultural o bilingüe, entonces la lengua materna de un individuo obviamente es desplazado y es dominado por en este caso, el castellano. En la calle es un poco igual complejo, se pueden escuchar que muchas personas utilizan su lengua materna para hablarlo, pero en este caso un 5% se comunican en la lengua materna y el otro % en el castellano. Así se comporta estas dos lenguas en este caso. En el trabajo, de igual manera, no se ocupa mucho la lengua materna, se ocupa más la lengua castellana, que es la que empieza en este caso a desplazar nuestras lenguas cuando nosotros comparamos aquí en los espacios donde se puede dialogar o comunicarse en estas dos lenguas que somos monolingües, ¿no? Bilingües, perdón. En los trámites es complicadísimo, solo tenemos traductores para ciertos espacios, pero en otros trámites que se pueden, o nosotros cuando hacemos estos traspapeleos, por lo regular es en el castellano en las zonas urbanas. La comunicación es la telecomunicación, la radio, la televisión, el Facebook, el YouTube y otras plataformas. ¿Qué tanto se ha visibilizado o qué tanto le damos uso a la lengua? Ahorita, por ejemplo, yo creo que el TikTok es donde se ha aparecido más contenido en relación a las lenguas nacionales, pero es claramente que es poca, ¿no? Bien, este es en las zonas urbanas, pasemos a las zonas rurales. ¿Qué tanto uso le damos nosotros a la lengua? Bien, en la casa nosotros podemos utilizar un 80% la lengua materna. Claro, variará, pero hay algunos casos que es el 100% en la comunicación en casa, en la lengua materna. En las escuelas, en las zonas rurales, las escuelas rurales tienden a utilizar más la lengua. Hay un conflicto ahí por el tema de los docentes, la contratación o la asignación que les dan a los docentes en estas zonas rurales, que si es del variante, que si no es del variante, que si habla la lengua de la comunidad o no, para poder, utilizar la lengua como tal. En las escuelas así funciona, podríamos decir que es un 50-50, los jóvenes niños lo utilizan de manera informal y ya cuando adquieren, digamos que los conocimientos de las materias que les imparten, ahí está el conflicto, por eso está el 50-50, podemos catalogizar de esa manera, y bueno, en los tianguis locales. En los tianguis locales la lengua sí predomina, sí se le da utilidad un 70%, el 30% es en el castellano para llegar a algunos acuerdos en el caso del trueque o la venta, ¿no? Las asambleas comunitarias que hacen en las comunidades para llevar a cabo la solución o los acuerdos, sí utilizan la lengua materna como tal, un 70% para tener acuerdos o establecer acuerdos y un 30% para la elaboración de los documentos que se lleva a cabo en el castellano, obviamente, la escritura. Bien, en la comunicación hay espacios también o hay zonas o comunidades donde sí tienen la radio comunitaria, hay obviamente la televisión no, pero sí nada más podemos ver que sí son esas, también los telegramas que les llegan a las comunidades a través de la bocina, también lo empiezan a utilizar en la lengua materna en este caso, y bueno, son como los únicos herramientas o espacios donde se utilizan estas lenguas. Entonces,
Como bien, la diglosia es la que evalúa estas dos partes de la lengua, de la funcionalidad que tiene. Pues aquí podemos ver a grandes rasgos que en las zonas urbanas desplaza el castellano a las lenguas nacionales. Muy claramente se ve que no hay utilidad o no hay espacios donde se pueda utilizar, pero en las comunidades es donde se puede conservar y preservar la lengua. Aquí se evalúa la vitalidad de la lengua, entonces, bueno, ese es un poco el que les quería mencionar en este día, el cómo entregamos nosotros cuentas para... no es simplemente el festejo de que existimos aquí en nuestro país, sino que hay que ir entregando estas observaciones, hay que ser críticos, hay que autocriticarnos, como bien lo decía, el cómo nosotros estamos utilizando o le damos vitalidad a las lenguas que dominamos. Bueno, hasta ahorita sería mi participación. Ahorita abordamos quizás un poco más el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a Cirilo Valencia Olmos, de Pilares, Ciudad de México. A continuación, le pediremos a Sandra Cruz Dolores, también de Pilares, que por favor nos pueda ayudar con su presentación, también hasta por 15 minutos, agradeciéndole de antemano la participación. Matayi, Manayi, Madani, Maduwe, Hiasmaji. Bueno, quiero agradecer primero pues a los organizadores de este evento por brindar este espacio para compartir mis reflexiones sobre la importancia de los saberes de las comunidades indígenas. Agradezco a las coordinadoras de Pilares del área de Cultura y Patrimonio y Saberes. Y bueno, tengo la fortuna de ser parte o formar parte de dos comunidades. Y estas son la Triqui de San Andrés Chicahuasla y Mazahua de San Felipe del Progreso. Por parte de mi papá, la Mazahua, y por parte de la Triqui, por parte de mi madre. Bueno, actualmente pues me es muy fácil reconocerme con mis dos identidades, pero en otro tiempo pues fue muy complicado. Mis padres migraron a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades y bueno, para ellos fue un poquito difícil, o más bien muy difícil, poder hablar en la Ciudad de México la lengua por motivos de discriminación y es por eso mismo que a nosotros pues ya no nos enseñaron la lengua. Sin embargo, nosotras, porque hablo también de mis hermanas, vivimos bajo las tradiciones y costumbres de estos dos pueblos. Por ejemplo, comer tamales de capulín, la masita, ver a mi abuelita bordando el bordado Mazahua y también realizando el telar de cintura por parte de mi madre. Con el paso del tiempo, pues a nosotros nos ponían también a aprender todas estas tradiciones y costumbres. Vivimos también con los sonidos de nuestras culturas, escuchando a mi mamá hablar triqui y a mi abuelita hablar Mazahua. Aprendimos algunas palabras, sin embargo, pues no aprendimos por completo. Con el paso del tiempo fui creciendo y tuve como un cierto, pues preguntas sobre mi identidad, si era triqui, Mazahua o iztapalapense. Entonces, pues pasé por diferentes procesos de identidad, pero siempre de la mano de mi cultura, siempre estuvo presente. Regularmente siempre me han atraído mucho las artes. Retomé lo que es el bordado, aprendí el bordado tenango, sin embargo, hice una exploración en mi casa sobre los textiles que tenía. Tenía ahí bordado Mazahua, me preguntaba, ¿quién habrá hecho este bordado?
Y ya me decía mi mamá, fue tu abuelita, fue tu bisabuela, y me preguntaba porque son iconografía muy característica, ¿no? La estrella de Venus, es muy complejo el bordado Mazahua. El bordado Mazahua, todo lo que se plasma en la parte de adelante se plasma en la parte de atrás, y es así como nosotros representamos nuestra dualidad. Es un bordado limpio, es muy exacto, es muy geométrico, y yo me preguntaba, pues, ¿de dónde viene toda esta geometría, no? ¿Quién la enseñó o por qué, de dónde? En los textiles, en el área del telar de cintura, lo mismo, me acercaba con mi mamá con la inquietud de poder aprender. No tuve la oportunidad de aprender mi lengua, pero aprendí el lenguaje textil de mi familia. Bueno, me llena un poco de emoción porque pues muchos nos conectamos con nuestra identidad a partir de la lengua, a partir de la poesía, pero a mí me tocó la gran fortuna de conectarme con los textiles. Pude entender, en este caso, el lenguaje textil de mis abuelas, lo que podían decir. ¿Por qué? Porque se comunican historias dentro de los textiles, se comunica, por ejemplo, cuál es la planta medicinal de la comunidad. Quizás sí, con el cambio climático, muchos de estos, la biodiversidad ha cambiado muchísimo. Entonces, muchas de las plantas medicinales que antes estaban, en la actualidad han ido desapareciendo, como el jabón con el que antes se utilizaba para lavar las telas, ahorita está en peligro de extinción. Bueno, es por eso mismo que para mí el hecho de bordar, pues no solo es algo técnico, no solo es atravesar la aguja sobre la tela, ¿no? Sino que es bordar un pensamiento, bordar ese lenguaje, bordar la historia inclusive de mi familia, bordar la historia del pueblo. No solamente, pues, es solamente el folclorizar los textiles, ¿no? Sino que es poder ver ahí la ciencia que emana los textiles. Por ejemplo, la geometría, porque también son muchísimas matemáticas, y pues bueno, esta experiencia pues me ha permitido preservar y valorar como todas estas tradiciones. Agradezco mucho por su atención y gracias. Poji y Guruare. Muchas gracias a ti, Sandra Cruz Dolores, de Pilares, Ciudad de México. A continuación, le pediremos de favor al doctor Roberto Rodríguez Soriano, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, que nos pueda hablar de la preservación a la revitalización activa. Muchas gracias de antemano por su participación, doctor Roberto. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos. Pues me es muy grato estar acá en este espacio, en este evento, con este motivo. Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, a la diputada Natalie Pop y también al doctor Flavio Guerra por la invitación, la oportunidad de estar acá para dialogar, platicar sobre estos asuntos tan relevantes. Y bueno, había preparado un escrito, pero digo, no lo voy a leer. Les voy a ir comentando algunas cosas, algunas reflexiones que pues he podido reunir a partir de lo que he trabajado, lo que he investigado, que justamente tiene que ver con los procesos de colonialismo, la conformación del Estado-Nación, esas otredades, los grupos llamados indígenas, los grupos afrodescendientes. Entonces, bueno, he preparado estas ideas y se las voy a proponer, y igual podemos dialogar después de las participaciones. Bueno, como ya un poco lo habían mencionado, una lengua
pues no es cualquier cosa, ¿no? No es un instrumento cualquiera, es la forma en cómo los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, con el entorno, cómo construimos realidades, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo construimos comunidad, sociedad, y también cómo construimos identidades, afectos y desafectos, ¿no? Entonces, quiero plantear dos preguntas. ¿Por qué sería necesario el acto de preservar una lengua? Y la segunda pregunta es, ¿qué condiciones históricas hacen que el acto de preservación tenga como el centro las cuestiones como la vergüenza, el castigo, la discriminación, la segregación, el exterminio, la aniquilación? Es que son palabras que suenan fuertes, pero en la historia de México y la historia del mundo, esto ha sido una constante con respecto de ciertas lenguas, ciertas culturas que se han definido como inferiores, que eso nos plantea que la cuestión de la lengua también es una cuestión política, y sobre esto quiero incidir. Les quiero hacer una referencia de lo que las palabras con las que dedicaba Antonio de Nebrija, la primera gramática de lengua española, que fue escrita en 1492, un año bastante significativo porque es el inicio, pues, de la expansión europea en todo el mundo, del colonialismo imperial en América y en otras partes del mundo. Esas palabras las dedica Nebrija a la reina Isabel de Castilla y expresa una fórmula que es una declaración política que tiene que ver con la lengua, y se las leo, ¿no? Textual. Dice Nebrija, perdón que la escritura la tomé directo, entonces hay algunas palabras que igual no se usan o les pueden sonar extrañas, pero que están ahí, ¿no? Cuando bien conmigo pienso, dice Nebrija, muy esclarecida reina, y pongo delante los ojos de la antigüedad, de todas las cosas que para nuestra recordación, memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta. Y aquí viene la parte que me gustaría destacar. Dice que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron, florecieron y después junta fue la caída entre ambos. Es una frase, pequeña frase, pero tiene un significado tremendo. Decir que todas las lenguas acompañan al imperio. Es establecer una relación entre el poder político y la lengua. Y las relaciones que se han establecido, las relaciones humanas, las relaciones culturales, las relaciones históricas, han seguido esta dinámica. El colonialismo, que sigue estando vigente, sigue actuando de esta manera, sigue colonizando no solamente territorios, no solamente cuerpos, también concepciones del mundo, lenguas. En ese sentido, el acto de colonialismo es la imposición de una forma de ver el mundo y una forma de usar la lengua. Establece criterios de cuáles son las lenguas buenas, cuáles son las lenguas malas, cuáles son las lenguas correctas, las incorrectas. Y bueno, recordaba cómo Martin Heidegger, uno de los grandes filósofos del siglo pasado, nazi, por decirlo, decía que solamente se podía producir filosofía en alemán y griego, que eran las únicas lenguas que eran las capaces de capturar el ser. Esta es una declaración que concentra justamente el sentido eurocéntrico y colonialista, ¿no? Quiero aquí traer a una voz diferente, pero que me parece muy potente y muy precisa en esto. Es el poeta palestino Mahmoud Darwish en el discurso del indio. Y dice, hay una parte que habla justamente sobre la colonización, y dice lo siguiente: el señor de los blancos no entenderá las antiguas palabras aquí, pero Colón, refiriéndose a Cristóbal Colón, tiene el libre derecho de encontrar la India en cualquier mar,
y tiene el derecho de llamar pimienta o indios a nuestros espectros. Puede romper la brújula del mar que se alinee con lo erróneo. Y Colón busca una lengua que no halló aquí y busca oro en los cráneos de nuestros ancestros. Cuando Colón viene y empieza a nombrar el mundo, no viene buscando qué encuentra, viene con una idea preconcebida de cómo es el mundo que va a encontrar. A partir de toda la violencia posible, física y demás, pero también una violencia simbólica que tiene que ver con el lenguaje. El colonialismo es decir indios a los nativos, un término colonial, de colonialismo, que sigue operando con las mismas lógicas, ¿no? Y bueno, también quería referirles justamente para marcar esta continuidad de que estos procesos de colonialismo no acabaron con la independencia como se nos ha contado, porque se nos ha dicho que México se volvió un país independiente y todas las injusticias históricas y sociales del virreinato habían terminado. Las castas se suprimían, ya no había una diferenciación, todos éramos iguales en todos los sentidos. Pero sin embargo, debajo de ese discurso se permeaba el discurso del mestizaje, que escondía justamente estas formas de discriminación y de racismo histórico que se habían heredado del periodo virreinal. A tal grado que, por ejemplo, José Vasconcelos, este gran personaje clave en el sistema educativo nacional del siglo pasado y que sigue teniendo sus referencias y sus efectos, decía en su obra Breve Historia de México, y lo cito textual: nada destruyó España porque nada existía digno de conservarse cuando ella llegó a este territorio. Desde todos los puntos de vista y con todos sus defectos, lo que creó la colonia fue mejor que lo que existía bajo el dominio aborigen. Vasconcelos reproducía el mismo imaginario colonialista y decía que las culturas originarias, bueno, lo que llamamos ahora culturas originarias, no existen, o bueno, sí existen, pero no tenía una importancia, una relevancia, ¿no? Entonces, si nada es digno de conservarse, entonces las lenguas originarias no podían jugar un lugar central en el proyecto nacional. El castellano, el español, fue la lengua que se utilizó para consolidar la nación. Y eso viene o trae por debajo pues todas las violencias mismas del régimen colonial. Implicó desplazamientos, aculturaciones, genocidios y todo lo demás. Y el sistema educativo en América Latina pues ha seguido esta tendencia, ¿no? El sistema educativo mexicano mayoritariamente y preponderantemente es un sistema educativo que tiene como lengua el español. Son pocos los casos en los que hay lenguas indígenas integradas, y muchas de esas veces son como añadidos. Si estuviéramos pensando un modelo educativo real, incluyente y demás, no solamente sería presentar una lengua como tal, sino presentar una concepción del mundo que implique que está detrás de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué preservar y en qué forma preservar? Ha habido esfuerzos significativos desde las instancias gubernamentales, estatales, por la preservación, pero muchos de esos esfuerzos han sido en el sentido de folclorización de esas culturas indígenas. Ha sido de la hacerlas parte de un museo, ¿no? Como exposiciones, para reivindicar un sentido de identidad mexicana, y los actores reales han sido desplazados. Las violencias estructurales siguen estando ahí: pobreza, marginación, exclusión, señalamiento y demás. Entonces, si estamos pensando justamente un modelo educativo que realmente sea multicultural e intercultural, insisto con esto, que no basta que las lenguas se presenten
como algo que hay que aprender, sino que se tienen que configurar concepciones compartidas del mundo a partir de esta confluencia de lenguas. Entonces, la educación es un espacio de disputa en el sentido también de que la lengua es, decía un filósofo del lenguaje ruso, Mikhail Bakhtin, y él decía que la lengua es el área, la arena, el espacio de la disputa política. Entonces, el hecho de hablar una lengua, el hecho de aprenderla, el hecho de reconocer todo lo que significa la lengua, lo que está detrás, una lengua originaria, una lengua minoritaria, es reconocer, por un lado, todo lo que está detrás, todo lo que significa la lengua. Y en el caso de los hispanohablantes, como somos la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas, es reconocer también toda esta violencia con la cual el español se hizo una lengua vernácula, ¿no? Y que hay insistencia en que el español sea reconocida como lengua oficial de México. Y aquí tengo y digo, esto no lo invento, pero aquí tengo la referencia. Bueno, el caso de Jaime Labastida Ochoa, que es un poeta ampliamente reconocido, es ensayista, exdirector de la Academia Mexicana de la Lengua de 2011 a 2019 y director de la editorial Siglo XXI. Entonces es un personaje relevante, cultural en México. Él ha insistido en que se requiere reconocer el español como la lengua oficial del país. Habría que pensar qué significa esto. Si de por sí, cuando tenemos ya constitucionalmente reconocido un país multicultural, pluricultural, las lenguas originarias están asediadas, están perseguidas, marginalizadas, si se logra esta pretensión de reconocer el español como lengua oficial, habría que preguntar qué es lo que implica y cuáles son los escenarios que puede originar esto, ¿no? Bueno, finalmente quiero terminar con un poema de una poeta purépecha, Ruby Huerta, un poema, digo, no leo el título en lengua originaria, digo, para no errar ahí la pronunciación y demás, pero se titula en español La palabra que vuelve a brotar, y dice lo siguiente: los abuelos desguardaron nuestra lengua, decidieron no hablarnos más en purépecha, pero la lengua no solo es palabra, quedó atrapada en los caminos que recorren la sierra, en el perfume y colores de las flores, entre las hierbas del campo, y le hicieron medicina acompañada de palabras que curan, en la música que retrata lo que somos y en los sabores de nuestra gastronomía, en la profundidad del lago, allí está nuestra lengua. Algunas fueron escondidas entre cenizas del fogón de nuestras abuelas. La lengua, sonido que vuelve con la intensidad del viento, cae, nombra mi entorno y vuelve a brotar de mi pueblo. Pues ahí está claramente, ¿no? Cómo las lenguas indígenas, las lenguas originarias, a pesar de todas las violencias históricas, siguen persistiendo. Y pues ahí está lo que quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto, por la espléndida presentación. Recordar que además esos esfuerzos de resiliencia por parte de académicos y otros grupos y los propios pueblos originarios, los esfuerzos institucionales que vale la pena señalar. La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas data de 2003, pero la última reforma de 2023. Y como parte de estas garantías políticas institucionales se crea el INALI, ¿no?, que muchos conocemos. También esta reforma del artículo 2, que viene a reconocer todo esto que estamos hablando, que sería importante que difundamos, que conozcamos, porque a la medida que reconozcamos y hagamos nuestra este tipo de reformas, creo que se abonará a este sentido pluriétnico, multicultural y multilingüe de la nación mexicana. Finalmente tenemos la participación
de la doctora Rosa Natalie Abelino Sierra, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, doctora, tiene usted el uso del micrófono. Sí, muchas gracias. Primero que nada, también me gustaría agradecer por la invitación a participar en este espacio. Y bueno, el día de hoy me gustaría compartir también con ustedes una serie de reflexiones en torno a una pregunta que podría parecer muy sencilla, pero que en realidad, como ya han mencionado varios de los ponentes, tiene que ver bien, con procesos sociales, culturales e históricos, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, con la que iniciaremos la presentación es, ¿cómo saber si mi lengua o si alguna lengua está viva, ¿no? Y bueno, va a guardar cierta relación con lo que ya nos platicó Cirilo, ¿verdad? Y bueno, para poderles platicar sobre estos asuntos un poco lingüísticos, voy a platicarles también de algunos trabajos e investigaciones que en este caso he estado realizando en mi comunidad, que es la comunidad de San Andrés Cuixcontitlán, en el Estado de México, donde se habla otomí, el otomí, la variante del centro, particularmente ñato, ¿no? Pero bueno, al igual que varios de los que estamos aquí, en mi caso tampoco me transmitieron la lengua, ¿verdad? Y bueno, vamos a platicar un poco al respecto de por qué sucede estas cosas. La siguiente, por favor. Normalmente cuando pensamos en los procesos o en la muerte de una lengua, a veces pensamos en cuestiones como si fueran algo inmediato, ¿no? Como si de repente vemos en las noticias y vemos que ya desapareció tal lengua, ¿no? Murió el último hablante de esta lengua. Pero en realidad, más que tratarse de un acto o algo que suceda de forma espontánea, es todo un proceso, ¿no? Y en ese sentido vamos a pensarlo como un proceso que normalmente suele, bueno, de acuerdo a los estudios, puede durar entre 2 o 3 generaciones. Por ejemplo, en contextos de migración, a veces en 2 o 3 generaciones suele perderse la lengua, ¿no? Entonces vamos a pensarlo como un proceso y me gustaría que pensáramos, ¿no? Podemos perder la lengua que nosotros adquirimos cuando éramos niños, y si es así, ¿qué implicaciones tiene esa pérdida, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Y en qué momento, si es que sucede, dejamos de hablarla o por qué hacemos eso, ¿no? Entonces vamos a pensarlo más que como algo que sucede de la noche a la mañana, como un proceso, ¿ok? La siguiente, por favor. Y bueno, para ello vamos a retomar este concepto que, bueno, sabemos que estamos en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Y bueno, ¿qué es esto de la lengua materna, no? Es importante a veces retomar estos conceptos porque nos pueden ayudar también a entender estos procesos de desplazamiento, ¿no? Y en este caso, bueno, la lengua materna es la lengua que nosotros adquirimos de pequeños, entre los 1 o 2 años, y que escuchamos de nuestra madre, de nuestros padres o de la comunidad a la que pertenecemos. No es la lengua que nos enseñaron en la escuela o que vimos en los libros, ¿no? Sino que es la lengua que aprendimos en la interacción diaria, escuchando a papá, a mamá, a los abuelos, a los hermanos y a los miembros de nuestra comunidad. Esto es muy importante, bueno, uno de los factores más importantes es la transmisión intergeneracional. Una lengua está viva en la medida en la que los padres transmitan a sus hijos esa lengua, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy, muy importante. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya han comentado también varios de los ponentes, ¿qué es lo que pasa cuando se pierde una lengua, cuando deja de hablarse una lengua? En términos lingüísticos, o a los lingüistas podría interesarles y decir, ay, bueno, perdemos una gramática, vocabulario, pero en realidad no solo se pierde eso, ¿verdad? Perdemos memoria, perdemos parte de nuestra identidad, perdemos a veces el cómo somos o cómo hacemos comunidad. También podemos perder pues una manera de ver el mundo, de entender el mundo, y sobre todo también a propósito de lo que también ya mencionaron varios de los ponentes, el que hoy en día muchas de las lenguas todavía se sigan hablando es un acto de resistencia ante todos los procesos de discriminación y de violencia sistémica que han existido a lo largo de la historia. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, ¿cuáles serían, digamos, las señales o los índices que nosotros como lingüistas solemos considerar para saber si una lengua está viva? En realidad, algunas de ellas ya nos habló Cirilo.
adelante. Digo, no voy a entrar en términos así como muy especialistas, pero digamos que los lingüistas nos hacemos varias preguntas que pueden ser sencillas, ¿no? Como, ¿cuál es el número de hablantes o cuántas personas hablan la lengua? Creo que este es el criterio que más hemos escuchado, que observamos o vemos en las noticias, o cuando consultamos el censo del INEGI, ahí te vienen el número de hablantes de las agrupaciones lingüísticas, ¿no? Ese podría ser un índice. Pero uno de los más importantes, como les mencionaba, y que es el corazón, digamos, o donde podemos más ver realmente si una lengua en una comunidad está activa, es la transmisión intergeneracional, ¿no? Si hay niños aprendiendo la lengua, adquiriéndola, escuchándola y reproduciéndola. Si en sus comunidades ya no hay niños adquiriendo la lengua, esa ya es una señal de mucha alerta, ¿ok? Otra de las preguntas que nos hacemos y que tiene que ver con la presentación de Cirilo es ¿dónde se usa la lengua? En tu comunidad, ¿en qué espacios tiene o se puede utilizar la lengua, ¿no? Esa es otra de las preguntas. Otra de las preguntas importantes son las actitudes lingüísticas, que en términos generales es ¿qué piensan los hablantes de su propia lengua? Pero también qué piensan las personas que son monolingües en español y que están en esas mismas comunidades o que se vinculan con los miembros de esas comunidades, y por supuesto también están cuáles son las actitudes de los gobernantes hacia esas lenguas, porque finalmente ellos son los que van a reproducir o generar leyes, ¿verdad?, en favor o en detrimento de las mismas. Y bueno, también un punto que se puede considerar es si tenemos materiales para su enseñanza o no. Que eso pues en realidad casi que, bueno, sí hay materiales, pero pues existen otros fenómenos como el que ya mencionaba Cirilo, ¿no? A veces no llegan, o el maestro que está no habla la variante de la comunidad, ¿no? Es algo que se llama desubicación lingüística. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces vamos a aterrizar estas preguntas o estas señales en el caso particular de mi comunidad, ¿no? Entonces vamos a pensar en cuántas personas hablan el ñato o la lengua que se habla en mi comunidad. Sabemos que el otomí tiene 9 variantes de acuerdo al INALI, yo les voy a hablar de una de esas variantes, pero bueno, si pensamos en la agrupación global como otomí, de acuerdo con el último censo, según esto, el otomí tiene alrededor de 300,000 hablantes, y en ese sentido sería la 7ª lengua más hablada. Si nos basamos únicamente en estos datos, podríamos decir, pues el otomí parece estar bien, ¿no? Tiene una gran cantidad de hablantes, pero en realidad estos hablantes hay que distribuirlos en cada una de estas comunidades. Entonces, si vamos a nivel comunitario, la realidad cambia bastante. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, mi comunidad se encuentra en el norte del municipio de Toluca, en el Estado de México, y bueno, de acuerdo también con el último censo, se supone que hay alrededor de 7,000 hablantes de ñato en mi comunidad, y que podrían decir, bueno, 7,000 no suena tan poquito, ¿verdad? Bueno, vamos a ir problematizando. La siguiente, por favor. Sin embargo, si vemos históricamente cuál ha sido la realidad dentro de la comunidad, por ejemplo, por ahí de los años 90, casi 50% de la población sí hablaba ñato en mi comunidad. Sin embargo, para el 2020, únicamente el 17% habla la lengua. Esto es muy interesante en términos demográficos porque la comunidad ha crecido mucho. Hoy en día ya es una comunidad que se la está comiendo la ciudad de Toluca y que ya tiene 40,000 habitantes, ya es casi como muy urbano, pero que solamente hay 2,000 hablantes, ¿no? De esos, entonces ha ido reduciendo sumamente el número de hablantes de ñato, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente pregunta que nos habríamos que hacer, que tendríamos que hacernos es, ¿los niños están hablando la lengua? O sea, ya vimos que tenemos, pues no sé, alrededor de 2,000 hablantes en mi comunidad, pero de esos 2,000, ¿cuántos son niños, no? Y en realidad, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, bueno, lo que he estado estudiando es que pues ya no hay niños, ¿no? Yo soy un claro ejemplo que ya no nos transmitieron la lengua desde hace casi 40 años, ¿no? Por ahí de los años 80, algo sucedió que la mayoría de los padres se vieron obligados a tomar la decisión de no transmitir la lengua. De modo que, por ejemplo, los abuelitos o las personas más grandes sí son esos 2,000 hablantes de ñato, pero
los niños y los jóvenes ya no son hablantes de la lengua, ¿no? Algunos únicamente entienden palabras, mensajes, pero no hablan la lengua. Entonces ya esto es un foco sumamente rojo si recordamos que la transmisión intergeneracional es, pues, digamos, el corazón de la vitalidad lingüística. Siguiente, por favor. Y aquí es donde entra lo que nos comentaba el compañero Cirilo, ¿no? No solo es pensar cuántos hablantes hay, ni pues si hay niños hablando, sino también, bueno, de esos hablantes mayores que tenemos, ¿dónde hablan la lengua? ¿En qué espacios al interior de la comunidad se está hablando? Y pues lo que encontramos, como sucede en muchas comunidades bilingües, es que es únicamente en la casa y en las fiestas donde tiene un poquito de mayor visibilidad y uso el ñato. Sin embargo, en otros espacios como el trabajo, el mercado, la clínica, la iglesia, pues el otomí o el ñato ha ido perdiendo cada vez más espacios de uso. Entonces, si recopilamos hasta acá, vemos que pues ya no hay muchos hablantes, esos hablantes ya son hablantes mayores. Eso quiere decir que el día que ellos fallezcan va a desaparecer el ñato de mi comunidad. Y pues también, aunque todavía hay hablantes, ya no se escucha tanto al interior de la comunidad, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos. Siguiente, por favor. El siguiente aspecto es qué opinan los hablantes, ¿no? Y yo aquí les comparto algunos de los testimonios de jóvenes miembros de mi propia comunidad. Y lo que vamos a encontrar son dos opiniones distintas, ¿no? Muchos de los jóvenes consideran, bueno, no tienen interés en aprender la lengua, la consideran, bueno, no les interesa o consideran eso, ¿no? Que el español es más importante o más útil porque es el que se utiliza en más espacios, ¿no? O es el que necesitas en la escuela. Y solamente encontramos un grupo pequeño de jóvenes que sí dicen pues que el otomí o el ñato es importante porque se va a perder, ¿no? O que sí les hubiera gustado aprenderlo. Pero es un grupo a veces pequeño en comparación con el grupo de jóvenes o de personas que no están interesadas en aprender la lengua. Entonces ya ahí hay otro foco rojo. Siguiente, por favor. Aquí les comparto también uno de los testimonios de una hablante también, bueno, de una persona miembro de la comunidad, una chica, bueno, ya no tan chica, de mi edad, ¿no? Donde justamente ella platica, ¿no? Que en realidad ella sí quería aprender, pero que fueron sus papás los que le dijeron que no aprendiera otomí, ¿no? E incluso le decían, si hablas otomí, te voy a cortar la lengua, ¿no? Y ella explica, ¿no? Y bueno, eso también no me dijeron a mí exactamente eso, pero también no me transmitieron la lengua. Y ella reflexionaba sobre eso, ¿no? Y señalaba que en realidad pues fue una manera mediante la cual sus padres y sus abuelos la protegieron para no sufrir discriminación o malos tratos tal como ellos lo habían sufrido, ¿no? Entonces, digamos, este pequeño testimonio es la historia, bueno, de muchos de los miembros de las comunidades, ¿no? Forma parte de testimonios de este tipo de la historia de muchas familias, ¿no? En donde vemos que el no transmitir la lengua pues es una manera de protección, ¿no? Ante la discriminación que existe, la discriminación sistémica y el racismo, porque no vamos a negar que todavía que México es un país racista. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa si se deja de hablar la lengua? Bueno, ya creo que varios lo mencionaron, pues más allá de en términos lingüísticos, de que se pierde una gramática, un vocabulario, pues perdemos historia, memoria, tradiciones y perdemos ante esas presiones que han querido aniquilar a las lenguas. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, se habla, ¿no? de mecanismos de revitalización comunitaria, de la importancia de la familia en esta transmisión intergeneracional, de la valoración cultural, porque muchas de las historias de los pueblos ha sido borrada de los libros, ¿no? O sea, en los libros de historia te hablan de los mayas o de los nahuas, pero poco te hablan de los otomís, de los zapotecos, de los triquis. Nos han borrado también de los libros, entonces es importante que haya una valoración cultural, pero también histórica de los pueblos, pues que estén presentes en los distintos medios de comunicación, una verdadera educación bilingüe e intercultural, porque eso no lo tenemos hasta ahora realmente.
la formación de maestros, de promotores lingüísticos, desde la lingüística, pues la documentación y la investigación horizontal, ¿no? Pero más allá de todos estos esfuerzos comunitarios, porque esto sería echarle la bolita solamente a los hablantes y decir, es su responsabilidad, y no solo es responsabilidad de los hablantes, ¿no? Creo que es muy, muy importante, y en esto sí me gustaría ser enfática, en que sí son los hablantes, pero si se hacen todas estas acciones y no se deja atrás todas esas desigualdades sistémicas, el racismo, aunque se hagan todas estas acciones, no va a pasar nada, ¿no? Es muy importante, como les comentaba con el testimonio, o sea, el dejar de hablar la lengua ha sido pues un recurso, una estrategia que nuestros padres utilizaron para protegernos o para que pudiéramos tener educación, salud, porque no podemos tener educación todavía hasta hoy en día, aunque las leyes están, hay una brecha importante entre la ley y entre lo que sucede en el día a día. Entonces no hemos podido alcanzar ese momento en el que realmente podamos tener acceso a la educación, a la salud y a la justicia en las lenguas, ¿no? Si eso no pasa, si eso no cambia, aunque se hagan todas estas acciones, se van a seguir dejando de hablar las lenguas, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que sí podamos tener acceso a la salud, a la educación, a la justicia en las lenguas y de una forma igualitaria, no desigual, ¿no? Entonces, no solo, una lengua está viva, no solo porque los hablantes decidan seguir hablándola, sino porque también existen el contexto o las situaciones sociales que permiten hacerlo sin miedo y de una forma igualitaria. Y hasta que eso no suceda, pues vamos a seguir viendo esos números rojos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Natalia Avelino Sierra. Camaridi, Tunti. Ya podrá ser incluso tema para otra mesa, no solo estos factores endógenos, qué tal los exógenos ahora con el autoritarismo que está poniendo de moda en algunos lares del planeta, que surgen como presiones externas para incluso agregarle este racismo y estos factores que inhiben el cumplimiento oportuno de todos estos esfuerzos interinstitucionales o legales, como ya decía yo, la Declaración de los Pinos. Pero es momento de proceder a la ronda de preguntas y respuestas. Quien desee elaborar su cuestionamiento, levante la mano, por favor, con gusto les haremos llegar el micrófono. Buen día a todos en Mazateco. Con respecto a lo que comentaban ya varios de los compañeros y lo que generó y provocó y seguimos sufriendo con Vasconcelos, en mi comunidad a mí me sorprendía cuando por ahí de los 7 u 8 años decía el Lechotayoma. La lengua de la gente yomá es como decir torpe o una persona con discapacidad, ¿no? El grado de, ¿cómo decir? Internamos tanto el concepto de que no éramos civilizados o éramos los burros, que inclusive en las propias lenguas originarias ya se generaron conceptos para autodefinirnos y autodiscriminarnos, o sea que ya no necesitamos que alguien de fuera venga a decirnos que somos ignorantes, ¿no? Porque ya en la propia comunidad se acuñaron los términos en la propia lengua para decir nuestra lengua es de gente yomá, de gente discapacitada o gente que no es, de gente burra, de gente que no sabe, que no piensa. Y entonces a mí me acuerdo mucho que mis abuelitos me decían, te vas a la ciudad porque vas a ser otra gente pensante, gente de bien, porque aquí no, aquí nos quedamos pues los burros, los que no tenemos letras, los que no tenemos conocimiento, los que no tenemos el Castilla, como le decimos en la comunidad del español, ¿no? Entonces, sí es impresionante, y hasta que muchos años después reflexioné y dije, wow, o sea, está cañón como nosotros como comunidades indígenas ya acuñamos términos propios en la lengua para autodiscriminarnos, ¿no? Pero por supuesto que eso pues es a raíz de años de racismo y discriminación en las comunidades, y sería todo. Gracias. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Primero, felicidades.
Y otra, creo que hay varias rutas, otomís, purépecha, he ido a varios lugares y he conocido varias comunidades. El problema de nosotros como mexicanos es que a veces nosotros somos bien malinchistas, preferimos otras cosas de otros países que lo nuestro. Acá la compañera Sandra, felicidades, tu atuendo es muy hermoso, tus aretes, todo, muchas felicidades. Tenemos que volver a rascar nuestras raíces. El día que hagamos eso y dejemos de ser discriminatorios con nosotros como mexicanos, o mexicas, porque somos mexicas, no mexicanos, y vamos a retomar todo lo bueno que tenemos. Tenemos la cultura más hermosa del mundo, aunque les pese a que le pese. Gracias. Sí, tenemos dos más de este lado. Nada más se permítanme hacer la acotación. Con esta tercera pregunta cerramos la primera sesión y luego pasamos a una segunda sesión de preguntas y respuestas. Ok, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta creo que va un poco más enfocada al doctor Roberto por esta parte que he vivido. Yo no soy nativa de un pueblo originario, no soy hablante de una lengua por nacimiento, es no mi segunda, como cuarta, quinta, pero me ha tocado ver que estas lenguas que nos imponen o que son parte del colonialismo, de los conquistadores, tienen una supremacía y eso lo entendemos todos. Y ahora, en el estudio que he hecho de estas lenguas originarias, yo les llamo de manera muy romántica las lenguas de la mente, estas lenguas coloniales, y las lenguas de la razón, estas partes de lenguas originarias. Mi pregunta es si has encontrado un punto de inflexión o una propuesta que se tenga para poder englobar en alguna parte estos dos mundos que para mí con mi experiencia, con lo que he estudiado en estos últimos años, me han parecido de manera totalmente, diametralmente diferente, ¿no? Hay puntos donde no encuentro un punto de inflexión entre ellas, que me parece que es un tema bien complicado, porque no es el punto de yo quiero hacer más por las lenguas originarias, pero creo que del otro lado nos delimitamos bastante el cómo poder hacerlo. ¿Encuentras un punto de inflexión, de ayuda, de unión entre ellas? Gracias. Cerramos con esta pregunta la primera ronda de preguntas y respuestas. Cualquiera de los ponentes puede responder distintamente a una o a todas. Así que, por favor, adelante, a quien guste hacer uso del micrófono para responder. Sí, bueno, agradecer los comentarios. Sobre las dos primeras participaciones, cuando hablaban, pensaba en un pensador muy potente para pensar las cuestiones del colonialismo, que es Frantz Fanon, un pensador afro-antillano que se volcó su pensamiento a analizar cómo es que el colonialismo afecta no solamente en los cuerpos, en los territorios, sino cómo el colonialismo es interiorizado por los sujetos colonizados. En la medida en que estos sujetos colonizados se miden con la vara del colonizador, construyen su autoimagen a partir de estos criterios, y no solamente eso, la forma en cómo se relacionan con los demás parte también de esas formas de colonización, ¿no? Entonces creo que sí, una de las formas más perversas del colonialismo es esta parte, ¿no? Porque uno piensa colonialismo es una violencia física externa, pero el colonialismo tiene esta parte, insisto, perversa, que no se ve, pero que es una de las formas más eficaces para seguir reproduciendo el colonialismo, ¿no? Entonces creo que ese ejercicio de colonial es pensar cómo estamos viéndonos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y poder detectar cuándo esas valoraciones son algo impuesto, ¿no? Y sobre el otro, creo que preguntaban directamente, a lo mejor los compañeros podrían resolver esta pregunta más que yo, ¿no?
pues porque ellos tienen la experiencia de hacer ese tránsito entre el español y las lenguas originarias. Entonces no sé si les paso a ellos la... Bueno, es complicado, como lo dices, compañera, encontrarse ahí o encontrar el retorno, ¿no? He planteado dentro de algunas actividades que he hecho el poder retroceder nosotros. Yo le digo rascar un poco nuestras raíces, metafóricamente, ¿no? Es ir hacia atrás nuestro árbol genealógico, ir a buscarnos a nosotros mismos y encontrar nuestra raíz, y a partir de ello yo creo que es el retorno. O sea, es ese anclaje que tú vas a, o que todos vamos a poder, digamos, poder anclar nuestra identidad, porque sería a partir de ahí donde tú te empezarás a reconocer, y aunque no hablen alguna lengua materna o que no se las hayan transmitido, siempre tenemos padres, abuelos que provienen o que estuvieron dentro de una etnia, ¿no?, lingüística. Entonces, yo digo que por ahí más o menos es el punto donde podemos nosotros encontrarnos, ¿no? Sería como esa, quizás, a lo mejor es la respuesta, ¿no? Muy bien, podemos pasar entonces a una segunda ronda de preguntas y respuestas. Sí. Buenos días. Mi pregunta es para el doctor Roberto Rodríguez. Doctor, en tu opinión, ¿cuál fue el papel que jugó el Instituto Lingüístico de Verano en los años 40-50 para la preservación o daño de las lenguas indígenas? Nos han llegado múltiples cartillas de lenguas como el cuitlateco, que ya no existe, gracias a ellos, pero ¿qué dejaron en las comunidades? Muchas gracias. La compañera de atrás creo que levantó la mano. Sí, gracias, muy amable. Compañeras, compañeros, muchas felicidades por su ponencia. Buenas tardes en saludo mixteco Alto de Oaxaca. Hice unas anotaciones, va más con relación al tema que expuso el compañero Cirilo y la doctora Rosanelli, ¿verdad? Rosnatalie, perdón. Bien, considerando que en el contexto urbano es importante analizar el comportamiento sociolingüístico de las personas migrantes, consideramos que no es homogéneo y varía según el entorno. En la Ciudad de México, por ejemplo, residen muchas personas adultas y adultas mayores provenientes de pueblos originarios, está hablando desde la lengua mixteca. Aunque son hablantes de una lengua indígena, han dejado de usarla en su vida cotidiana y no la transmiten a sus hijos o a sus nietos. En contraste, cuando una persona hablante de lengua originaria migra hacia el extranjero, considerando también en un ámbito urbano, suele fortalecer el vínculo con sus raíces y en muchos casos mantiene el uso de una lengua entre paisanos de la misma comunidad y la emplea al comunicarse con sus familiares a través de las llamadas o videollamadas que se hacen a través de redes sociales. La lengua en ese contexto se convierte en un elemento de identidad. La pregunta sería, ¿por qué en un entorno urbano nacional como la Ciudad de México tiende a debilitarse el uso y la transmisión intergeneracional de las lenguas originarias, mientras que en los contextos migratorios internacionales estas se preservan e incluso se fortalecen como marcador de identidad colectiva? En contexto, con respecto a cómo surge una cuestión central, perdón, es que perdí mis anotaciones. Bien, con respecto a cómo determinar si una lengua está verdaderamente viva en la Ciudad de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, del 2020,
En la Ciudad de México existen más de 13,000 personas hablantes de la lengua de la lluvia, el mixteco, de las 3 mixtecas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Sin embargo, la presencia cuantitativa de hablantes no necesariamente garantiza la vitalidad lingüística. Puede considerarse que la lengua está viva únicamente porque existe un número determinado de personas que lo hablan, o es indispensable analizar otros parámetros como la transmisión intergeneracional dentro del hogar y el uso cotidiano de distintos ámbitos sociales, su prestigio, su presencia en espacios públicos y su fortalecimiento institucional. Cabe destacar también que a través de los pilares se imparten 14 lenguas de las 68 lenguas nacionales, pero en la Ciudad de México, en la Ciudad de México se reconoce la presencia de 55 lenguas de 68 y en pilares 14 de 68. No obstante, solo mantiene un respaldo sistemático a través, en este caso solamente una lengua mantiene el respaldo sistemático de instituciones educativas. Estamos hablando en el caso del náhuatl. Esto puesto que en instituciones educativas están implementando la lengua, y me parece también que más bien si es un hecho, la Universidad Nacional Rosario Castellanos ya también pueden titularse a través de una lengua originaria como proceso de titulación, en este caso el náhuatl. A ello me refiero con que solamente una mantiene ese respaldo, y esto plantea un debate más profundo sobre qué entendemos por lengua viva, también por la parte en la que si se deben considerar otros parámetros para concluir en esta pregunta. Gracias. Así que por favor, podrían pasar el micrófono a la primera fila, y teníamos una pregunta también. Gracias. Bueno, son 2 preguntas cortitas, que la primera estoy tratando como de estructurarla, pero es porque ahorita están hablando de la cuestión de pilares y la situación institucional como para preservar la lengua, pero como que yo no sé por qué me parece que una cuestión que tiene que ver un poco con cuestiones de casa o de las comunidades, la preservación de la lengua sí recae un poco más en las mujeres, como en una cuestión como de tradición general, ¿no? Pero el problema también es que existe el patriarcado, entonces como que justamente, no sé eso qué tanto termine afectando, si sea así o no, porque por ejemplo yo conozco unas personas que hablan amuzgo, y todas las mujeres hablan amuzgo entre ellas, pero los hijos no. Y lo conocen y lo saben. De hecho, uno de los chicos está estudiando en la UNAM y decidió no pedir la beca esta que saca el PUAMI, el programa de el PUIG, porque le daba pena justamente admitir que le estaba de la música, que era más o menos lo que hablaba acá la compañera, pero las mujeres no. O sea, y digo, si la presencia, inclusive, por ejemplo, de este lado yo veo que la mayoría de las personas que están son mujeres justamente con respecto a una cuestión como de vestimenta, de representación justamente de sus comunidades. Digo, yo no sé si sí, a lo mejor es una percepción que yo tengo, ¿no? O sea, no desde la parte institucional. Digo, acá el compañero Cirilo, pues puede ser tal vez una excepción, o algunos otros, pero no sé, pero como que los que están como que para que siga la continuación es una tarea como de las mujeres. Que no sé si es, es mi percepción, es una pregunta con respecto a saber si sí es así o si no, pero también pues está la cuestión del patriarcado. Y la segunda era preguntarle a la compañera si ella en algún momento, siendo de Iztapalapa, no sé cuál sea tu edad, pero no sé en qué momento tú te diste cuenta de esta valoración de toda la línea que venía con respecto a tu familia. Porque voy a poner un ejemplo muy choto, muy tonto, ¿no? Pero por ejemplo, ahora pueden ver una figura así como muy mediática que es Natalia Lafourcade, y la puedes ver vestida casi tal vez como tú, pero hace 20 años la veías vestida como Fey. Entonces llega un momento en que también la cuestión es que yo no sé si le cayó el 20 o por una situación como medio mediática, o que está, no sé, tal vez de moda, que al final de cuentas eso también puede abonar justamente a la preservación,
pero a ti en algún momento, o sea, desde que eras, o sea, tú no renegabas o renegaste nunca con respecto a eso, o lo ignorabas o te pasaba de largo y en algún momento te cayó así el clic de que, pues sí, o sea, que tenía una importancia justamente de revalorar todo esto. Porque creo, perdón, ya más comentario, porque creo que al final de cuentas estamos hablando en un contexto como muy urbano. En la Ciudad de México, las personas que vienen justamente que tienen una liga con todas las lenguas cercanas, pues no sé si, o sea, justamente llega un momento en que, o sea, les es importante, ¿no? Tal vez en algunos otros lugares en las comunidades, en Chiapas, en Guerrero, lo que sea, pues sí siguen hablando entre ellos, tal vez cada vez menos, ¿no? Porque luego tienen que tener una exposición hacia la cuestión laboral, capitalista y todo eso, y entonces sí tienen que entrar a un español, ¿no? Pero no sé si aquí en la ciudad, esa es la cuestión como que tal vez no sé si no por moda, pero algo que se está haciendo cada vez más presente, por ejemplo, pilares y los esfuerzos que se hacen como para ponerlo más en los aparadores, ¿no? Sí, muchas gracias por su pregunta. Para cerrar esta última ronda de preguntas y respuestas, quizás un compañero que levantó la mano en la parte de atrás y los demás que si por algo no alcanzamos, les repito, podemos tomar los correos electrónicos de las ponentes para que nos puedan contestar a elevarles nuestro cuestionamiento a través de ese medio. Gracias por su comprensión y señoras de sacar el programa y tener tiempo para desarrollar los talleres. Bueno, buenas tardes. No, bueno, yo estoy diciendo otra cosa. Pero muy buenas tardes a todos. Felicidades por su participación en este panel. Quizás más que una pregunta, también como poner otro tema sobre la mesa para problematizar aún más, digamos, este tema de verdad, o este análisis de las lenguas originarias en la actualidad, ¿no? Y justo tiene que ver con la participación de Sandra, ¿verdad? Que nos viene a presentar el tema de los textiles, ¿verdad? Como parte también de un sistema de comunicación, ¿no? Y de identidad. En ese sentido, sí valdría la pena reflexionar o cuestionarnos respecto a que las lenguas son, digamos, pues la expresión por excelencia de la comunicación, ¿verdad? Ya sea en su forma verbal o escrita. Sin embargo, para los pueblos originarios y, bueno, digamos, para todos los pueblos del mundo, pues los sistemas de comunicación pues no implican nada más la lengua hablada o escrita, ¿no? Sino también la producción de estos otros canales de comunicación, de preservación de la memoria, de definición de la identidad, participan también dentro de este sistema comunicativo, de digamos, en ese sentido, sí valdría la pena revalorizar estos otros sistemas de comunicación no verbal o no escritos, ¿no? Sino que, o sea, se inscriben dentro de este medio, pero no necesariamente tienen o se refuerzan necesariamente solo en las lenguas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros a veces, desde esta concepción occidental, tenemos esa tendencia como a seccionar todo, ¿no? Si vamos a hablar de la lengua, entonces solamente es la lengua como fenómeno lingüístico, pues, pero no estamos tomando en cuenta otros sistemas de comunicación en los que está imbuido. Y justo en ese sentido, a lo mejor valdría la pena reflexionar sobre el hacer de algunas instituciones, como la que mencionó la compañía del Instituto Lingüístico de Verano, que en realidad pues, sí puso mucho énfasis en el estudio de las lenguas originarias, pero porque tenía un fin colonialista, ¿no? Que era el transmitir la palabra de Dios, ¿no? Bueno, transmitir la doctrina cristiana, pues, ¿no? Pero que pues en un hacer completamente contradictorio, porque por un lado pues se interesaba por las lenguas, digamos, como un fenómeno meramente lingüístico, ¿verdad? Pero también hacía un esfuerzo por
por contrarrestar, digamos, los saberes ligados a esa lengua, ¿no? Porque al mismo tiempo que pues hacen registro y rescate de muchas lenguas, por otro lado, pues estaban inmersos en estos movimientos evangélicos que denigraban, digamos, los mismos saberes, las cosmologías, las tradiciones orales, la memoria, la ritualidad de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, gracias por su pregunta. Los ponentes, por favor, son tan amables de dar respuesta a estos cuestionamientos. Bueno, pues creo que la pregunta la contestó él, ¿no? Sí, bueno, el Instituto Lingüístico de Verano tiene todo un historial, ¿no? Toda su filiación está ligado con la CIA, los grupos evangélicos, los procesos de aculturación para la inserción capitalista de las comunidades. Bueno, no sé, ahorita que pensaba, igual valdría la pena desplazar un poco el tema del Instituto Lingüístico de Verano y hacer una referencia mucho más antigua y tal vez mucho más primaria, que es Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Que es considerado como el gran primer etnógrafo, antropólogo, que preservó, que salvó, que registró cosmovisiones indígenas. Pero habría que preguntarse por qué lo hacía. No era porque era muy buena onda, ¿no? Era porque detrás había toda una estructura colonialista que impedía conocer esas culturas para colonizarlas. Lo mismo creo que pasa con el Instituto Lingüístico de Verano. No es porque sean buenas ondas, ¿no? Estas personas o fueran. Es porque había de fondo, bueno, ya lo decía, un proceso de aculturación, un proceso de conversión religiosa. El mismo término de evangelización pues ya implica toda esta violencia que viene detrás de todos estos procesos históricos, ¿no? A lo mejor dejaron las gramáticas, pero la gramática también es una forma de estandarización de la lengua. El modelo de Nebrija que mencionaba, que fue el primer modelo gramático de la lengua castellana, y con todo lo que decía Nebrija, con esta idea que traía del imperio y la lengua, se utilizó para crear las gramáticas de muchas de las lenguas originarias, pero no era por un sentido de preservación, era un sentido de colonialismo puro, ¿no? Entonces a lo mejor el instituto ese instituto dejó gramáticas, pero que ha sido una gramática de una lengua que ya no existe. Bueno, están las lenguas muertas, pero pues no se trata de eso, creo, ¿no? Bueno. Con respecto a lo que me preguntaba, ¿en qué momento yo pude abrazar pues mi identidad? Actualmente tengo 32 años, eso me pasó como a los 20 años, más o menos. En realidad yo siempre conviví con toda mi tradición y toda mi cultura. Sí, no usaba como tal los huipiles o los aretes. ¿Por qué? Porque todavía no abrazaba como tal mi identidad. Como comentaban los compañeros, es importante, por ejemplo, para nosotros, ya no tan jóvenes, pero como era antes, jóvenes indígenas, abrazar primero nuestra identidad para poder reconocernos y en este caso reconocer toda la multiculturalidad que vive en nosotros y decir soy triqui, soy mazahua, soy mazateco y tener la inquietud de poder aprender pues una lengua. Pues sí, en la actualidad pues se ha folclorizado más bien todos los textiles quizás, pero es importante que también podamos reflexionar cada vez de que nosotras podamos adquirir alguna de estas prendas, porque no solamente es el se ve bonito,
sino que lleva más, ¿no? Cuando tú te llevas algún textil de alguna artesana, te está llevando una parte de su historia, de sus emociones, de sus pensamientos, una parte incluso hasta del pueblo. Los textiles también son una forma de filosofía, como les decía, en el bordado Mazahua. Ahorita estoy portando, por ejemplo, estoy portando un huipil de la comunidad Triqui de San Andrés Chicahuasla. Y bueno, lo que simboliza es toda una filosofía, es una forma de pensamiento. La parte de arriba, circular, pues simboliza el sol. La parte de los listones que están en la parte de atrás simbolizan pues el arco iris. En realidad, pues cuando estamos tejiendo, pues tejemos una mariposa, ¿no? Estamos representando una mariposa, representamos lo que es la vida y la muerte, ¿no? La muerte pues está representada en la parte de abajo y después continúa la vida. O sea, esto quiere decir que muchas veces pues nosotros concebimos la vida como cíclica, ¿no? Y también pues representamos la vida cotidiana, bordamos ya sea al abuelito sembrando, quizás hasta alguna fiesta pues importante dentro de la comunidad. Entonces es importante, sí se portan muchos textiles, pero ¿qué quiere decir tu textil? ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está representando? También, pues sí, es importante pues informarnos qué es lo que significa, ¿no? Porque, como les comentaba, no solamente son hilos entretejidos, no solamente son el hilo que se te enreda, ¿no? Sino que todo esto es una forma de pensamiento, es una filosofía también de vida. Y pues creo que eso es todo. Espero que haya podido resolver. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Vamos a contestar la pregunta de ¿cómo te llamas? De Alex. Bueno, lo que mencionas pues tiene que ver también con, digamos, pensamos en migración, pero hay distintas formas o, digamos, procesos migratorios, ¿no? O sea, no es lo mismo migrar, digamos, dentro del propio país y migrar, digamos, en grupo o teniendo ya dónde vas a llegar, dónde vas a encontrar a personas de tu misma comunidad, así migras, por ejemplo, solo, ¿no? A un lugar. Entonces, creo que lo que mencionas es muy importante y hay que ver como los tipos de migración, ¿no? Mencionabas lo que puede pasar cuando hay una migración a otro país, ¿no? Porque entiendo que hay varias comunidades que se han formado con migrantes que han ido a los Estados Unidos, ¿no? Y creo que ahí tiene que ver también con otro proceso, porque a veces en este caso pues se utiliza, no sé, el mixteco o alguna de las lenguas como una especie de lengua franca, ¿no? Para comunicarse entre ellos. Entonces creo que tiene que ver un poco ese contexto, o sea, el contexto de que cuando llegan, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México, pues a lo mejor muchos ya son bilingües y hablan español y mixteco, español y triqui, y al integrarse, digamos, a una sociedad mayoritariamente hispanohablante, pues mudan, ¿no? al español. Pero, por ejemplo, si esos mismos bilingües, no sé, español o otomí, por ejemplo, migran a Estados Unidos y ellos no saben hablar a lo mejor inglés y encuentran, digamos, en su lengua, en el otomí, digamos, una manera de hablar entre ellos, o sea, como una especie de lengua franca, ¿no? Entonces creo que puede ser el tipo de migración y, digamos, si se migra solo o si se migra en grupo, lo que puede, digamos, crear como distintas situaciones, ¿no? Que se preserve más o menos, ¿no? En lo que mencionabas de la Ciudad de México y de, pues, que tenemos representados aquí hablantes de 50 y no recuerdo el número exacto, pero de muchas lenguas, ¿no? Y preguntaba si solo bastaba con mirar los números, ¿no? El número de hablantes, creo que no es suficiente, como veíamos, no basta eso, ¿no? Sino pues es importante considerar si, por ejemplo, hay transmisión intergeneracional y qué tanto lo utilizan, ¿no? Aquí en la ciudad, que como ya bien mencionaba Cirilo, pues los dominios de uso, los espacios de uso que a lo mejor están presentes en la comunidad o donde se habla la lengua en la comunidad, se restringen en la ciudad, ¿no?
Y además de esto de también de no es lo mismo migrar solo que migrar en grupo. Por ejemplo, si migras y llegas a una zona de la ciudad donde hay varias familias de esa misma comunidad, vas a tener más espacios para utilizar tu lengua. Pero si es una familia que llega solita y no tiene otros vínculos aquí, pues ya no va a tener con quién hablarla, ¿no? Entonces, estos espacios de uso son importantes, porque a lo mejor uno puede ser hablante, pero si ya no la transmitiste a tus hijos y ya no tienes con quién hablar, pues ya es casi que como si no estuviera viva, ¿no? Es lo que sucede en muchos casos. Pero no sé si quiero decir algo más. Sí, Alex, es en torno a, bueno, va igual en torno a eso, a la respuesta que planteas. Yo le llamaría un poco esto de no apego, sino sentimentalismo. Cuando migran las personas a otros continentes, en este caso mencionas digamos a Estados Unidos, que es donde llega mucha población a trabajar, que salen de las comunidades, en este caso mixtecos. Yo soy parte de una familia mixteca. Soy náhuatl, pero ya pertenezco a una familia mixteca y he notado que sí hay migración en comunidades grandes, hay mucha posibilidad de que sigas interactuando con tu lengua. En este caso, los que migran hacia otros países, yo le llamaría sentimentalismo y apego hacia la lengua. Si bien sabemos que cuando estábamos, no sé, en la escuela nos dijeron no hables tu lengua porque no te va a llevar a un progreso o a progresar, en este caso se sienten orgullosos aquellas personas que migran y a final de cuentas se dan cuenta que el español no es el que quizás los hizo llegar a ese punto, sino que su lengua, a través de su lengua, sin haberlo perdido, llegan a tener este progreso, ¿no? Y eso da orgullo y aparte te enorgulleces de tus raíces. Y la comunicación que dices que es vía telefónica, yo he notado igual dentro de esta familia que ya pertenezco, pues sí, la comunicación en Tunsavi, Niunsavi, Niunchicagua, el modo en que se denominan las lenguas, no transmiten el mismo mensaje de apoyo a sus familiares que están lejos. En el español no es lo mismo, porque yo lo siento como muy seco dirigirse en el español con nuestros familiares a comunicarse con nuestra lengua materna. Es totalmente distinto darle ánimos, darle, no sé, ese apoyo a nuestro familiar en nuestra propia lengua, y por eso hay mucha comunicación en nuestra lengua materna cuando tenemos ese contacto vía telefónica. Con respecto al compañero, el por qué la mujer es el que conserva más la identidad, la lengua, o es la que transmite, tiene algo que ver con la migración. La migración desde la comunidad, ¿quién lo hace en un primer momento? El hombre. Y el hombre no sabemos en ese otro espacio donde llegue qué sucede o qué le sucede. Porque recordemos que antes existía mucho la discriminación, burla, la forma en que te expresas, el qué consumes, la forma de tu vestimenta, muchos factores implicaban el rechazo a esas personas que migraban. Cuando llegan, retroceden a su comunidad, pues ahí está el conflicto. Empiezan a impedirle a la madre a que le transmita los conocimientos al hijo para prevenir toda esa discriminación. Creo que es eso, por eso las mujeres, digamos que también es la familia que tiene más arraigado la lengua, la vestimenta, la gastronomía y demás, pero el hombre sí, desafortunadamente a veces toma esas decisiones, ¿no?, de impedir esa parte, ¿no? Bueno, eso creo que es una parte de las respuestas que quizás esperemos sean como agradables. Muchas gracias. Por favor, las preguntas faltantes que puedan elevarlas a nuestro correo electrónico espaciocultural, sin espacios en minúsculas, @diputados.gov.mx, y con gusto a su vez nosotros les haremos llegar sus cuestionamientos a los ponentes maravillosos del día de hoy, para los cuales pido un aplauso.
Damos la bienvenida a la diputada Nati Pop Pilli Jiménez Vázquez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, a quien le doy el uso de la palabra. Por favor, diputada. Muy buenas tardes a todas, a todos, por estar presente en este espacio. Quiero agradecerte, por supuesto, maestro, por siempre invitarnos y hacer lo posible. También quiero felicitar a los ponentes por participar en este taller. Quiero decirles a todas y a todos que ustedes nos fortalecen a nosotros como indígenas, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar, en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura. Y les puse atención. Quiero decirle a todas, a todos que varios son migrantes indígenas, varios somos originarios de nuestra comunidad indígena y desde la Comisión de los Pueblos Indígenas y de los Pueblos Afromexicanos nosotros vamos a seguir trabajando. Veo que varios son hablantes de una lengua originaria, te escuché atentamente, pero también hay otros compañeros que se interesan en nuestros sistemas normativos, en nuestra cosmovisión. Y por otra parte también quiero agradecerle a los compañeros de Pilares que están aquí, sé que también dan parte de su tiempo, también he estado, digamos, de cerca con la administración pública, entonces la labor que ustedes hacen es de reconocerse, es de valorarse. Y antes de seguir con el discurso, quiero saludarlos en mi lengua ayuk, que es la mije de la variante Mije Alta. Yo pertenezco a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec del estado de Oaxaca. Tengo un distrito muy grande, la mayoría por 114 municipios, cabeceras municipales, regidas por sistemas normativos de comunidades indígenas, en donde se habla el mije, se habla el zapoteco de Tlacolula, se habla el zapoteco de Ocotlán, se habla el zapoteco de la Sierra Juárez y me toca una parte del Istmo, entonces son 119 municipios del distrito 04 y 114 regidos por sistemas normativos. Pues después de que espacio San Lázaro, Adamanat, Adaman Ayuk, Hagnichkut, Madanungdu, Madanunaktu, Nanaidi, Hamasteti, Hamantaktu, Etpik Patmadei, y en Muguktis, mi doctor Roberto, y en Mugukish, y Cirilo Valencia Olmos, y doctora Ros Natalie. Pues decirles a todas, a todos, que de esto se trata estos espacios. Por eso es que hoy les vamos a entregar los reconocimientos y también invitarlos a todas, a todos, a que también puedan sumar esfuerzos desde sus trincheras, decirles a todas y a todos que la Comisión de los Pueblos Indígenas y Pueblos Afromexicanos está siempre abierta. Nos pueden encontrar en el edificio D, en el cuarto piso. Aquí están mis asesores que también son expertos en la materia. Doctor Fluvio, gracias por acompañarnos, tú que siempre nos apoyas con los dictámenes, con las iniciativas, con los puntos de acuerdo. Gerardo, por supuesto que siempre nos enseñas técnicas legislativas, parlamentarias, pero siempre con un enfoque de interculturalidad. Y bueno, quiero darle reconocimiento a mi hermano Cirilo Valencia Olmos, que hace rato lo escuché, que es de la comunidad Triqui. Enhorabuena, hermano. Náhuatl, perdón. Por supuesto, también el reconocimiento a la compañera y hermana Sandra Cruz Dolores. A la doctora Ros Natalie Avelino Sierra, discúlpame que no lo pronuncié hace rato bien, es que no alcanzo a ver muy bien, pero felicidades por su reconocimiento. Y por supuesto al doctor Mario Alberto Ruz Sosa, le doy su reconocimiento y que sobre todo también tenga una especialización en nuestros sistemas normativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada.
Ahora haremos un receso de 5 minutos para dar paso al taller de lengua totonaca y triqui. Sí, claro, con el reconocimiento. ¿Me les permites obsequiarles un pequeño presente de parte de la esposa? ¿Se los paso? Por favor, sí. ¿Se nos regalan una foto allá con su reconocimiento? Sí, perfecto. Entonces, quitamos las sillas, ¿está bien? Ay, yo tengo un traje así, no me lo he podido traer, pero es muy caliente. Sí. Bueno, ahorita traigo algo ligero. Si quiere, acá para que no los tape la mesa.